¿qué pasó con las otras civilizaciones? Porque además América no termina en México, sigue. ¿Qué pasó de México para arriba? ¿Y qué pasó, digamos, con ese otro imperio que en definitiva se queda con todo el poderío, se queda dueño del mundo? Estoy hablando de Inglaterra. ¿Estuvo acompañado también por una religión o no? Claro. Y una de las claves es encontrar, digamos, en el año 1540 aproximadamente, la aparición, digamos, histórica ante la historia de la humanidad de Lutero, que inicia además una serie de discusiones ideológicas y filosóficas en toda Europa y da pie para que con matices diferenciadores surjan otras iglesias protestantes, como por ejemplo el calvinismo, el anglicanismo, etcétera, etcétera. Antes de, bueno, hablar de cómo funcionó la religión con los ingleses y si tuvo algo que ver en la estructuración de sus colonias, por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica, los ingleses no aparecen, digamos, mágicamente. Hay toda una puja, digamos, de intereses no solo económicos, sino fundamentalmente porque eran económicos militares, hasta que Inglaterra se impone. Ustedes saben que es a grandes rasgos, digamos, porque es importante. Lo que pasa es que como todo es importante, tendríamos que estar 14 días para hablar de un solo tema. Pero ¿saben lo que es la revolución industrial? ¿Sí? Claro, entre otras cosas, digamos, fue el salto de calidad más impresionante que existió hasta hoy en la historia de la humanidad desde la ciencia, analizado desde el progreso, el adelanto, el crecimiento, el desarrollo. Precisamente porque los ingleses sí pudieron estructurar una burguesía nacional, no solo burguesía, sino además nacional. Nosotros los argentinos tenemos hoy, bueno, desde siempre, burguesía antinacional. Los Roca, los Macri, los Báez, burguesía antinacional, cipaya, aliado al imperio. Ellos pudieron lograr armar una burguesía fuerte, vigorosa, pero además nacional. Y eso posibilitó que a caballo de las ventajas comparativas que les dio tener acceso a los adelantos de la revolución industrial, pudiesen ser los dueños del mundo. ¿Cómo se hicieron dueños del mundo? ¿Cuál era el único medio de traficar en todo el mundo en aquel entonces? Los barcos. El que manejaba la mejor flota era dueño de los mares. Y así fue con Inglaterra. Fueron los primeros que incorporaron el vapor, o sea, dejaron de usar el sistema a velas, la brújula, bueno, entre otros adelantos tecnológicos para la época que los hizo absolutamente invencibles. Finalmente, estoy, digamos, haciendo de toda la historia dos palabras, pero no hay otra manera de seguir avanzando. En la famosa y mítica, porque hay películas, incluso un grupo beat australiano, los Bee Gees, muy conocidos hace 40 o 50 años, hicieron una canción en homenaje a esa batalla, en la batalla de Trafalgar, que es en el extremo, pero en el mar, obviamente, en el extremo sur de España, se enfrenta a Inglaterra, a España y Francia. Francia y España actuando coordinadamente, y las derrota. Fue el fin absoluto de España y de Francia en sus pretensiones de ser hegemónicos en el mundo, y el certificado, porque ya existían oficialmente reconocida
Inglaterra como potencia del mundo. No casualmente, porque esa batalla de Trafalgar es del año 1804 o 5, 1805. Fíjense ustedes que 2 o 3 años después, no perdieron un solo segundo de tiempo, 2 o 3 años después llegan acá y son las famosas invasiones inglesas. Dijeron, bueno, ya no tenemos absolutamente ningún escollo, no hay nadie, el mar es nuestro. Es como decir, esta avenida no hay ningún auto, es tuya, no hay nadie. Bueno, así, eran dueños de los mares y llegaron rápidamente y es la famosa historia de las invasiones inglesas. Pero volvamos, digamos, a lo que a mí me interesa, que es la ligazón del imperio inglés, si tuvo o no tuvo el soporte de una iglesia, de una fe confesional, de una estructura religiosa que apuntalara ese crecimiento inaudito a ser potencia mundial. Y sí lo tuvo. Anda por ahí en algunas escuelas históricas una tesis, por llamarle de alguna manera, que en todo este proceso de la conquista de América en su conjunto, o sea, también América del Norte, quedó demostrado que la Iglesia Católica y los militantes de la Iglesia Católica y los responsables de la Iglesia Católica tuvieron una actitud, porque el mismo dogma lo permite, una actitud mucho más benigna con los seres humanos puestos a su disposición, con los indios, que la que tuvieron los ingleses, los belgas, los holandeses, o sea, los rubios, con los territorios que conquistaron, por ejemplo, África. Y entonces se habla de que en Latinoamérica, por la irrupción de los españoles, hubo aproximadamente 70 millones de muertos, o sea, de indios, asesinados. Pero en África suman más de 1.500. Y además devastaron todo. Y a contrario sensu, los españoles dejaron una cultura de pie. Después vamos a ver si es así o no. ¿Se entiende? Esa tesis dice, fueron radicalmente mucho más asesinos los ingleses y más ladrones. No dejaron nada en pie. A tal punto que África es un continente que hoy no puede levantarse y nosotros andamos a los tumbos, pero andamos. Después vamos a ver si es así. Algo de eso hay. Bueno, la estructura, digamos, del dogma religioso que amparó esta aventura capitalista de los ingleses fue el protestantismo. ¿Y cuáles son, digamos, por llamarle de alguna manera, los ejes diferenciadores de la prédica de los protestantes con respecto a lo que debe ser su actividad como militantes de la Iglesia? Ellos dicen que parten de la predestinización. Está todo absolutamente predestinado. Dios sabe. ¿Hay aquí alguien que sea de la religión protestante? Bueno, porque nos ayudaría. Me ayudaría más, digamos, en lo que yo sé, que creo que sé mucho, pero bueno, siempre hay alguien que sabe más. Ellos dicen, Dios sabe perfectamente quién ya está elegido para salvarse y quién no. Hay un plan. Claro, con lo que se supone que si yo soy un chicuelo y en mi familia empiezan a iniciarme, digamos, en esa religión, digamos, para que yo sea un creyente me voy a sentir mal. Voy a decir, pero ¿cómo? Si él ya sabe qué sentido tiene que yo me levante a las 6 de la mañana, que vaya a verle la cara a la gorda de la directora, que me coma los palazos que vos me vas a pegar si es que saco un aplazo, que jugando al fútbol sea un desastre y siempre sea el mejor lo de la esquina. ¿Qué sentido tiene una vida, digamos, de porquería? Si ya está todo resuelto. Y ellos dicen que eso, en lugar de desincentivar, en lugar de amargar, en lugar de apocar, genera lo que se llama un altivez,
una actitud altiva frente al designio divino, por un lado. Por otro lado, ellos, bueno, ustedes saben que no creen en la Virgen, en los santos, digamos, tampoco creen, o no tienen la característica de ser asiduos, concurrentes a misas, porque para ellos, digamos, el templo está dentro de cada uno. Yo no tengo por qué ir a ningún lado, digamos, ¿a dónde voy a ir si está dentro mío lo que yo siento? Y por otro lado, acá viene lo más importante, sea yo uno de los predestinados para salvarme o no, porque tampoco lo voy a saber hasta que no llegue ese momento. ¿Cuál es la mejor manera de demostrarle a Dios que yo soy un agradecido en el caso de haber sido uno de los elegidos? Y en el caso de no serlo, demostrarle que lo merezco. No, siendo un tipo absoluta y totalmente responsable desde este momento que yo ingreso a esa fe hasta que me muero, con mis actos, pero fundamentalmente con mi trabajo. Para ellos la clave es la responsabilidad y la pasión puesta en el trabajo. Medio día perdido, medio día que yo me quedo dormido, o que no tengo ganas, o que invento una enfermedad, es medio día de posibilidades que yo tengo de salvarme, porque yo no estoy demostrándole a Dios que soy responsable con mis obligaciones. Desde esa perspectiva, para ellos, el dinero, tener mucho dinero, no es un problema. El problema es usar ese mucho dinero que yo me gano con mi trabajo de todos los días en cuestiones fatuas, en cuestiones, digamos, vinculadas a lo sensual, a lo pasatista. ¿Se entiende? Pero si yo acumulo muchísimo dinero producto de mi trabajo y yo trabajo para demostrarle a Dios que me merezco la salvación, eso no es malo. Ese criterio de vida es el que posibilitó el nacimiento, la conformación y la consolidación de esa burguesía industrializadora de Inglaterra que la hizo potencia mundial. Y es además, Obama, por ejemplo, es protestante. El único católico en toda la historia de los presidentes estadounidenses fue Kennedy, el único. Eso además fue la simiente en la estructura psicológica e ideológica de todos los habitantes de los Estados Unidos desde 1776, creo, si no me equivoco, que decretan la independencia hasta el día de hoy. Ahora, esos son los hechos. Por supuesto que queda abierta un sinnúmero, digamos, de interrogantes y de preguntas. Una cosa, alguien puede decir, una cosa es trabajar hasta afiebrarse, hasta agotarse, hasta caer rendido todos los días, buscando seducir a Dios con mi entrega por mi responsabilidad. Y otra cosa es quedarme con cientos de miles, de trillones, de millones de pesos de todo el mundo que yo saqueo, llevado por esa concepción de que el dinero no es lo importante, el dinero no es no gastarlo en sensualidad. ¿Se entiende? Pero esa es la lógica, ese es el espíritu que acompañó a esa gesta británica en el surgimiento como potencia. Desde esa perspectiva, será criterioso decir
o por ahí sería, digamos, decir, bueno, menos mal que me cortaron los dos brazos y no que me quede ciego. Pero estará bien decir, digamos, bueno, menos mal que vinieron los españoles acá y no los ingleses. ¿Será verdad que el catolicismo generó una relación más humana entre comillas, se llevaron puesto 80 millones de indios, más humana que los británicos, y que tiene que ver en eso la religión o las religiones? Algo puede haber, algo puede haber. Pero lo concreto es que en las decisiones a donde se juega el bienestar de miles de millones de humanos, no están, al menos públicamente, los protestantes, sino está la Iglesia Católica. ¿Se entiende? Nunca nosotros vimos un reportaje a la máxima autoridad del luteranismo, del calvinismo, decir estoy a favor o no de la masacre de los palestinos, o estoy a favor o no de la masacre en Chiapas, en México. En cambio, sí escuchamos ese mensaje, digamos, edulcorado de los distintos papas, haciéndose los recontragiles con lo que pasa en el mundo. Y entonces decimos, bueno, a lo mejor tuvieron una mayor benignidad en el pasado. Estamos hablando de 1000 años atrás. No sé si pasa eso hoy. Bueno, pero digamos, esta es, ustedes me avisan porque yo puedo hablar hasta mañana, ¿no? Esta es un brevario de los lugares de los que venimos, ¿no? De la situación histórica de la que venimos. Eso somos además, como habitantes, ya desde el virreinato del Río de la Plata hasta acá. Una última palabra, porque de esto vamos a hablar muchísimo, pero digamos con respecto al mestizaje. Yo les dije que lo que generó, digamos, un acompañamiento a los caciques incaicos en especial que se sublevaron, no fueron solamente los indígenas, sus pares, sino el mestizaje, el acompañamiento de una raza, si ustedes quieren, nueva. Eso le dio cohesión como clase y cohesión racial. A nosotros, los latinoamericanos, y por supuesto me interesa más nosotros los argentinos, en especial porque somos una rara avis en América Latina, nosotros los argentinos me refiero. Prácticamente no hay población indígena, no hay negros, mestizos, digamos, o sea, tipo como yo hay millones, pero digamos, paso como argentino medio, digamos. Cuando era más chico me discriminaban más, pero digamos... Claro, claro, pero digamos, ya en Buenos Aires incluso, no sé cómo habrá sido la década del 20, del 30, antes de la irrupción de los cabecitas negras y de Evita en Buenos Aires. Pero hasta ese momento era medio difícil ver un tipo como yo, uno que se había escapado, digamos, de la esclavitud, pero digamos, era medio difícil. Ahora ya es normal. Pero digo, este mestizaje también, o este crisol, digamos, de razas, esta mixtura, digamos, con los europeos, fundamentalmente con los europeos, y ya estoy hablando de la inmigración, no voy a hablar ahora de la inmigración, ¿no? Pero se me vino, me parece que es un dato también para que lo vayan teniendo y en su momento lo discutamos, también fue dañino. Entre otras tantas cosas que dejó, digamos, la conquista de América, está nuestra propia constitución como argentinos. Si bien es cierto que la inmigración en nuestro país, y ya estoy hablando del 1840 en adelante, porque ahí se mueren los indios que quedaban guerreros, murieron ahí.
la guerra de la Triple Alianza en Paraguay, y los negros. Hay documentos, porque esto es terrible. Esto jamás lo van a escuchar en el colegio secundario y mucho menos en la universidad. Pero hay testimonios que los indios y los negros que Mitre y Sarmiento llevaron a la guerra contra los hermanos paraguayos, como no querían ir, o que eran sus hermanos, en un criterio de clase y hasta racial, los llevaron encadenados, atados unos a otros. Kilómetros y kilómetros y kilómetros. Los que no se murieron ahí, murieron peleando. Bueno, pero en definitiva digo, no quedaron negros y no quedaron indios. Es decir, quedan indios, que también es otro tema difícil. Es otro tema difícil hablarlo, pero lo vamos a hablar en su momento. La inmigración o las corrientes inmigratorias a partir del 50, del 60, de 1800, ¿fueron buenas? Buenas en el sentido, ¿le sirvieron al país? ¿Nos sirvieron? Miren que estamos hablando de un tema sumamente importante, ¿no? Acá en Tafí Viejo, yo calculo que el 70% de los habitantes de Tafí Viejo están directamente emparentados con la inmigración, incluso a partir de los apellidos. Hasta el 80% diría yo, y el resto son indios. ¿Es la mayor en la provincia de Tucumán? ¿Es la mayor? Claro, me imagino que sí. ¿Por el ferrocarril? Claro. Bueno. Perdón, disculpame. Te diría en todo el NOA. Claro, a mí siempre me llamó la atención Tafí Viejo, entre otras cosas, digamos. Pero bueno, digo, hay autores, uno de ellos al que yo admiro en demasía, que opinan que no, que fue negativo. Que si bien es cierto que la inmigración fue positiva desde la perspectiva económica, porque generaron un salto cualitativo, digamos, en la agricultura, en la industria, la llegada de italianos, de españoles, de húngaros en menor medida, de árabes. Bueno, nosotros decimos árabe, claro, básicamente sirios, desde la perspectiva de la síntesis cultural, desde la perspectiva de la mixturación con los que vivíamos acá, fue negativa. ¿En qué sentido fue negativa? Hasta hoy, pero esto se notó muchísimo en los últimos años del 1800, y sí, hasta hoy, hasta el 50 fue terrible. Todos los inmigrantes, o digo todos, quiero decir, para que no me diga, no está, que hay excepciones, mi tío no era así, bueno, también digo en general, tuvieron una mirada peyorativa, despectiva, para con el criollo. Todavía hoy. Y esto, aunque no vaya a gustarle mucho a mi amigo, se nota en especial en la universidad. En especial. Tiene una cosa que se decía, yo tenía un vecino y era italiano, y uno, como vos decís, yo me acordaba y me reía. El italiano sabía decir, Creozzo, alimentado el zapato curtido, no saben hacer nada. Bueno, pero es la leyenda negra. Claro. Sucio, vago, borrachos, basuras, inservibles, ¿no? Digamos, las caracterizaciones comunes, digamos, que incluso escuchamos hasta hoy, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, reitero, yo coincido a grandes rasgos, por supuesto, hay que hilar muy fino con esa tesis, ¿no? Desde la perspectiva económica fue un aporte excepcional.
lo que significó, digamos, la llegada de los inmigrantes, de esos inmigrantes, ¿no? No así otras colectividades, que nunca se asimilaron hasta el día de hoy, y formaron guetos, y forman guetos, nunca se asimilaron a lo nacional, a lo que nosotros conocemos como nacional. Me imagino que saben a qué colectividades me refiero. Ahí ni hablemos, ni hablemos. Bueno, y esto digamos, porque yo les dije a ustedes, si algo dejó España, fue el elemento cultural. Y uno de esos elementos tiene que ver con las artes. Y yo diría, con las artes más, con el arte más universal, porque es formal, el que no necesita códigos específicos, que es la música. Y dentro de la música, uno de los elementos, porque no es el único, uno de los elementos que dejó España, que es el tango andaluz, 200 años después, mixturado con la música afro, generó la expresión musical popular más formidable de la historia de la humanidad hasta aquí, que es el tango junto con el jazz. No casualmente, dos creaciones artísticas de esclavos, de negros, de cabecitas, el jazz y el tango, ¿no? Y no casualmente, digamos, dos expresiones culturales populares, no solo soberbia, sino de honda raíz en cuanto a su creación popular y vinculado con las colonias. De tal manera que habría que pensar si es Europa, y esa mirada que tienen, digamos, los europeos sobre nosotros, las que nos dejaron esos vestigios en bruto para que acá los macerásemos con otros elementos y generásemos ese arte, o fue realmente la espiritualidad inconcebible e indomable de los latinoamericanos y de los negros capaces de generar ese arte para el universo. Yo adhiero a esta última tesis. Bueno, no tengo idea. 7:30. Bueno, me hubiese encantado empezar con la Junta de Mayo y con Mariano Moreno, pero eso lo dejamos para la próxima clase. Yo les agradezco muchísimo. Es hermoso saber que podemos aprender y básicamente que nos necesitamos, que en esta aventura de encontrar síntesis en los niveles de conciencia, no estamos solos y que reconocemos esa carencia, esa necesidad. De tal manera de que todas las personas que ustedes encuentren que pueden necesitar de verse reflejadas en la historia y en las necesidades que hoy tenemos, si ustedes las invitan, van a ser bienvenidas. Bueno, hasta el jueves. Muchas gracias.